placer darle la bienvenida una vez más a su programa, El Toque del Maestro, donde realmente compartimos con ustedes experiencias de la transformación del poder de Dios, de cómo Él toca las vidas del ser humano, así iguales como tú y como yo. Y en esta ocasión me encuentro una vez más desde mi isla de Puerto Rico, la isla del encanto, compartiendo con una gran amiga que en esta hora ha tenido a bien compartir con nosotros su experiencia. Se llama Maritza Medina. Maritza, saludos. Encantada de estar aquí contigo. Muchas bendiciones. ¿Cómo te sientes? Bien contenta. ¿Estás feliz? Sí, como siempre, Papá Dios nos pone en el corazón un corazón feliz. Amén, amén, qué bueno. Realmente para nosotros es un placer tenerte aquí en el Toque del Maestro y queremos hablar un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Un poquito, pues quizás comenzamos siempre desde el comienzo, ¿no? Desde dónde nace Maritza Medina. Pues mira, Maritza nace en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, Okay. pero mi mamá es una jibarita de Jayuya, Puerto Rico, así que mi abuela se había criado ahí, había criado a mi mamá también allí en Jayuya, y es ahí donde regreso cuando tenía 7 años, después de haber vivido un tiempo en el área metropolitana, Okay. luego del divorcio de mis padres. Okay. Ahí comienzo una nueva vida completamente distinta a lo que había tenido en el área metro, aunque era pequeñita, pues Dios me dio la oportunidad de crecer en las montañas, en la naturaleza, que yo creo que fue el regalo más lindo que me pudo dar en mi niñez. Qué bien. ¿Hasta qué etapa estás en Jayuya viviendo en el campo? Hasta mis 17 años, donde entonces me gradúo Okay. de escuela superior y entonces comienzo mis estudios en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce y ahí me traslado, como hacemos muchos de los estudiantes, ¿verdad? Al hospedaje, a llegar entonces a otra vida, a otro comienzo y todo, cosas nuevas. y empezar una vida nueva totalmente. Qué bien. Mira, Maritza, durante todo este periodo, vamos otra vez en términos de la adolescencia, tu niñez, me dijiste que tus papás se divorciaron cuando tenías Alrededor de 7 años. De 7 años. En términos de ese crecimiento que obtuviste a nivel quizás espiritual, ¿te llevaban a alguna iglesia, compartías en alguna comunidad no cristiana? Pues me gusta que me hagas esa pregunta porque cuando las personas conocen a la Maritza Medina de ahora piensan que es una mujer cristiana que creció en la iglesia y es todo lo contrario. En mi casa nunca yo tuve ningún tipo de actividad cristiana, Okay. todo lo contrario, todo era muy secular, vivíamos de una manera, como dicen por ahí, normal. Se iba a la iglesia un Viernes Santo una vez al año. Okay. En el aspecto cristiano no había esa armonía de buscar de Dios, de hacer cultos o de asistir regularmente a una iglesia. Eso yo no lo conocí. Durante esa etapa tienes que tomar decisiones, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la fuente donde tú te refugiaste para obtener quizás un poco de sabiduría, consejos que te ayudaran a tomar las decisiones que tomaste? Pues Dios siempre se encargaba de sembrar una espiritualidad que yo no entendía. Okay. Y ese es el momento donde tenemos que tener mucha precaución porque el enemigo es muy astuto. Y en aquel tiempo, pues en mi familia, pues había muchas personas que creían pues en el horóscopo, la nueva era, todo lo que era espiritismo. Y entonces llegué en un momento dado a buscar de eso, Okay. a buscar en la suerte, a buscar en lo que decían los ángeles. Okay. Y siempre había una sed, que yo creo que todos los seres humanos la tenemos, de entender, ¿verdad?, el porqué de tantas cosas. Y así fue que yo crecí en ese ambiente, Okay. ¿verdad?, que yo sentía que existía una fuerza mayor. Cuando paso entonces a la universidad y comienzo en otro mundo, pues entra Maritza en esa etapa de buscar más espiritualidad todavía y entonces voy a otro paso errado, que es el de creer en la energía, en la yoga y en todo lo que me hacía sentir en ese momento bien. Pero siempre sentía como que había algo más que esa energía, que había algo que era lo que traía esa energía a mi vida. Maritza, y en la universidad comienzas a estudiar Pues empiezo con turismo, que eso era lo que me llamaba la atención. Me encantan las culturas, me encanta conocer de otros países y es eso lo que me enfoco y digo, ok, quiero estudiar turismo. Pero todo se cambió porque yo creo que la actriz siempre ha sido ha estado ahí. la que estaba dentro de mí e incluso
Y estuve trabajando desde muy temprano, antes de haber estudiado tan siquiera teatro o en el modelaje, me empezaron a surgir trabajos relacionados al arte y a las bellas artes, y en la escuela superior tuve un maestro que amo mucho, que en estos días lo fui a ver a Jayuya, que es el profesor Homero Aulet, y ese fue mi primer maestro de teatro, que incluso él me dijo: tú naciste para esto, yo te quiero a ti. Se supone que fuera el cuarto año que tomáramos las electivas. Ajá. Y él me habló antes, y desde el 11 ya yo estaba ahí trabajando con él como apuntadora, y luego entonces comencé a trabajar como actriz dentro de las obras escolares. Ya cuando entonces me trasladó a la Universidad de Sagrado Corazón, ahí comienzo a interesarme también en los castings, en actividades, porque anuncio y todo Dios comenzó a ponerme unas personas: tú eres modelo, tú eres actriz, puedes venir a hacer esto, me gustaría que trabajaras en esto. Y es ahí donde entonces yo comienzo a abrir puertas relacionadas al arte, y comienzo a trabajar en Telemundo. En Telemundo comienzo como bailarina, luego siguieron las novelas. Seguía trabajando fuertemente en todo lo que era el modelaje. Te vi también, creo que en YouTube por ahí, en La Pensión de Doña Tere también. La Pensión de Muy Doña interesante Tere. El YouTube. Como para el 89, que parecía una esponja así. Oye, en serio, Maritza. Sí, pero fue una etapa bien linda, donde estuvieron compañeros actores que amo mucho: Raymond Arrieta, Luisa de los Ríos, pero todo pues fue organizándose de una manera donde se seguían abriendo puertas. Pero a mí me encanta el drama, y en Puerto Rico no hay mucho drama, así que todo se fue desviando a la animación, y tuve muchos programas que tenían que ver con la animación. O sea que en todas las ramas papá Dios me dio trabajo. Qué bien. ¿Y eso viene ya de la familia, o fue algo que realmente Dios te fue capacitando y te fue desarrollando? Yo creo que es un don que Dios me ha dado, por eso me siento tan contenta y tan orgullosa de que en este momento de mi vida yo pueda entonces enfocarme en que el don que Él me dio, yo lo pueda utilizar ahora para la gloria de Dios. Dentro de todas esas experiencias que me has mencionado, ¿cómo se sentía Maritza Medina? ¿Estaba realmente, se sentía llena, se sentía que era lo que estaba haciendo, o quedaba todavía algo adentro? O sea, dentro de toda esta farándula, fama que tenías, asumo que pues Dios te dio la bendición de poder adquirir ciertas cosas, posesiones, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso, ¿cómo se sentía Maritza? Yo creo que esa etapa es una que todos los que hemos conocido a Dios y hemos pertenecido de alguna forma al ambiente secular, y mucho más a la farándula, nos hemos dado cuenta que ni el dinero, ni la fama, ni todas las cosas que podríamos mencionar que traen las carreras artísticas a cualquier artista, tanto cantante como actor como modelo, todo es momentáneo. Y te podría decir que irónicamente es cuando más solo te sientes, porque en muchas ocasiones eres utilizada, ya sea como un producto o ya sea como una figurita para mostrarte a todo el mundo: ando con tal persona. Y yo sentía eso, sentía que muchas veces había sido utilizada, que no había un amor verdadero en las personas que tenía alrededor. Sí habían personas buenas, porque en todos los lugares las hay. Pero me sentía sola. Siempre esa sed y esa necesidad del ser humano estaba ahí. Y eso muchas veces me hizo llorar mucho. Mucho. Y comenzar a buscar cada día quién era Dios. Y precisamente luego de una obra de teatro que tuve en Bellas Artes, llegué a mi casa y tuve un sueño muy particular. Todavía lo recuerdo y me estremezco, y fue increíble porque yo había tenido un encuentro con Jesús desde hacía muchos años. Ese encuentro yo creo que el Señor lo había organizado desde pequeñita, lo había repetido de joven, lo volví a repetir en la adultez. De pequeña el Señor me salvó muchísimas veces de la muerte. Wow. Incluso de pequeñita, con solo 7 años de edad, una pared de bloque me cayó encima. No me preguntes por qué estoy viva, porque lo único que recuerdo eran los gritos de mi mamá y el zumbido de la ambulancia. Luego de jovencita también, de party con todas las amistades, íbamos a 100 millas por hora en un jeep, y también salí volando del jeep.
tampoco me preguntes por qué estoy aquí, solamente Dios lo La sabe. gracia de Dios. Luego de eso, tuve la oportunidad de casarme y de tener 2 hijas maravillosas, que son mis gemelas Alexa y Sara. Y en el momento de dar a luz, parí la primera, fabuloso, estaba emocionada, el doctor esperando que saliera la segunda, y hubo un prolapso de cordón umbilical, o sea que tuvieron que volver a poner hacia adentro a la bebé que venía de camino y sacarme a la niña por el abdomen en una cesárea de emergencia. Y eso puso en riesgo de igual manera. Ese puso en riesgo la vida de la niña y la vida mía, y después resultó ser que yo recuerdo en ese momento que yo cerré los ojos y yo lo único que hacía era orar. Y decía, pero ¿de dónde sale la oración si yo no soy cristiana? Pero había una oración y yo sentía como ángeles alrededor de mí mientras me llevaban a la sala de emergencia. Luego tuve a una de mis hijas en intensivo y no fue la que salió por cesárea, fue la primera. Porque hubo una transfusión de sangre uterina en el momento y entonces la primera quedó sin sangrecita y estaba con una anemia terrible, problemas respiratorios. Fue una cosa increíble, pero gracias al Señor yo vi el milagro de ver a mis hijas bien, de amamantarlas por 5 años y de verlas crecer de una manera bien saludable. Qué bueno. Con ellas es que entonces comienzo nuevamente en el teatro, porque uno se retira cuando es mamá. Exacto. Y coge un brequecito, pero es ahí donde entonces me doy la oportunidad de volver al teatro, obviamente con obras teatrales, seculares, como nosotros le llamamos. Y ese día cuando yo llego cansada, atribulada, la nana se fue, yo entonces me cambié, vi las niñas y me acosté a dormir. Y cuando estoy durmiendo, en ese sueño, yo escucho una voz que me está llamando de arriba. Yo voy como escondiéndome por unas calles en Nueva York. Y yo decía, ¿qué yo hago aquí? Y entonces escuchaba aquella voz como un trueno que me decía, mira hacia arriba. Y yo muerta de miedo, yo dije, no voy a mirar arriba. Esto tiene que ser alguien que me quiere con una ametralladora de allá arriba matar. Algo. Bien película, o sea, imagínate, de la farándula al fin. O sea, ya yo tenía la película ya, entonces yo no miraba. Pero entonces volví y me habló. Wow. Y era tan real la voz, Pablo, que yo me estremecí. Y me dijo, que mires arriba. Y yo dije, yo no voy a mirar, yo tengo que mirar, mis nenas están en el carro, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que irme porque a las nenas les va a pasar algo. Esa era mi prioridad, mis hijas. Seguro. Así que yo cuando me iba a mover para correr para el carro donde estaban las niñas, por tercera vez, tercera llamada. Tercera y última llamada. Mira hacia arriba o te mato. ¿Qué? Y cuando yo escuché eso, yo dije, no, si me matan, mis hijas se quedan huérfanas. Así que cuando miro, había una persona encapuchada, alando un pergamino gigante, o sea que yo no alcancé a leer lo que decía el pergamino, y yo quedé sentada en la cama, transpirada, nerviosa, temblando, llorando, pero ¿y por qué? ¿Y este sueño? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Y qué es lo que me quieren decir con este sueño? Y a esa hora, que eran 2, 3 de la mañana, llamo a un compañero actor y le digo, tú eres una persona bien espiritual. Explícame, ¿qué tú crees de esto? Cuando le cuento el sueño, él me dice, ¿alcanzaste a ver qué decía? Y yo le digo, no. Y me dice, pero nada, no pudiste leer nada, una palabra, me decía. Y yo, no, nada. Y me dice, wow, pues entonces no entiendo porque está como tan extraño. Y yo le digo, no, si es que yo también, yo debía haber mirado antes. Cuando él cerró, lo único que yo logré ver era algo que decía, yo soy. Okay. Y él se echa a reír y me dice, ese era Dios. Y yo le digo, wow, qué forma de hablarme Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Con una capucha, la cara tapada, si no, gritándome y amenazándome a que si yo no miraba para arriba me iba a matar. Y se ríe más fuerte y me dice, Maritza, es que a ti en este momento de tu vida no hay de otra manera para hablarte. Te tiene que sacudir. Y entonces es ahí donde empieza en mí un temor al Señor. Que no era miedo, era un temor de, ok, tú mandas, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime hacia dónde voy. Y él me escuchó. Wow. Porque un día yo iba en mi carro, feliz, con trabajo, trabajando en televisión, casa, apartamento, buen carro, estaba enamorada, tenía novio, me iba a casar, o sea, yo estaba
en el mejor momento de mi vida. Y cuando voy guiando, escuchando una emisora de música tropical, sale en la emisora una canción muy bonita. ¿Puedo mencionar el nombre? ¿Quién la cantaba? Wilkins. Okay. Venía cantando una canción y yo la escucho y yo digo, ay, qué lindo Wilkins cantando, qué bella esta canción. Ay, mira, ay, de un romance, de un nuevo amor, qué maravilla. Y empieza Wilkins a cantar aquella canción y de repente yo le digo, ay, yo estoy igual que él, enamorada. Pero estoy mirando a mi novio, ¿no? Y entonces, cuando de repente yo escucho, yo tengo un nuevo amor. Y yo dije, y jamás imaginé poder hallar. Y cuando empieza a hablar de Jesús, que yo escucho la letra, yo no sabía qué pasaba en mí, pero yo empecé a llorar. Y a llorar. Hoy sé que era el Espíritu Santo, pero en aquel momento yo lo que hacía era, también Jesús, te amo. Wow. Yo te amo. Tú eres mi amor también. Y ahí fue el primer encuentro que yo tuve directamente con Jesús. No fue a través de un pastor, ni en una iglesia, ni en una predicación. Dios dijo, ok, esa es la emisora que tú escuchas, pues déjame poner una canción cristiana ahí, a ver si tú con alguien que conoces puedes entender que te estoy hablando, que yo soy tu verdadero amor. Realmente es interesante, el Señor utiliza tantas maneras y va a buscar la manera, o sea, no importa lo lejos que uno se encuentre, las situaciones que uno haya hecho, las decisiones que haya tomado, la misericordia es tan grande que te busca. O sea, el mismo salmista lo dice, el mismo salmista dice que aunque estés en el lodo cenagoso, tú clamas al Señor y el Señor va a extender su brazo sobre ti. Increíble. O sea, aunque estés metido en lo más profundo hoy en día, el Señor de verdad pues transforma nuestras vidas y va a alcanzar nuestros corazones y nos llama constantemente. Nos llama, nos toca y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya después de haber conocido a Jesús y comenzar una relación con Él, verdaderamente una relación con Él, empezaron a ocurrir cosas maravillosas. Pero entre las cosas maravillosas todo se acabó. El matrimonio se fue, las propiedades se fueron, todo lo económico fue un desastre, pero yo no dejé de sujetarme de su mano. Continuaba ahí y ya entonces había Dios transformado mi vida. Ya la música que me gustaba no me gustaba, las comidas que comía ya no las comía. Eso quería aclarar quizás un poquito, porque mencionaste una vez que conoces a Dios, ya tu matrimonio, lo que sea, cae, pero no necesariamente por causa de, sino porque realmente no era compatible, ¿no? Posiblemente no era lo que realmente Dios quería y no ibas a estar realmente en ese sentido en armonía, ¿no? Entiendo que sí. Que realmente